Entonces, buenas noches. Con ustedes nosotros vamos a presentarles el trabajo 3 del estudio de caso de teorías del aprendizaje con mis compañeras Dayana Lisset Parra Monroy, Daisy Marcela Bastidas López, Mónica Isabel Díaz Páez, Nancy Juliet Pineda. Vamos a empezar con el cuadro comparativo sobre las teorías del aprendizaje. Con los autores representativos de la teoría conductista, que son Watson John, Ivan Petrovic, Bourbon Freddy y Skinner. Para la teoría constructivista tenemos los autores representativos Jean Piaget, David Ausubel, George Kelly, John Dewey y Lev Vygotsky. Los autores representativos de la teoría cognitivista son Howard Gardner, Jean Piaget y Jerome Bruner. Los conceptos del aprendizaje de la teoría conductista es el aprendizaje basado por enseñanza-aprendizaje, fundamentos realizados por el estímulo con una respuesta involuntaria que lo provoca. La teoría estudia el aprendizaje como la relación de adquirir nuevos conocimientos y conductas. El aprendizaje es en esta teoría, el aprendizaje en esta teoría experimenta que manifiesta la conducta observable teniendo en cuenta los procesos repetitivos. Para los conceptos de aprendizaje de la teoría constructivista, esta quiere decir que el aprendizaje es evidenciado a través de la interacción, va construyendo a la elaboración y estabilidad. No se basa en su reproducción con el aprendizaje, se construye la mente de la persona. La teoría busca un aprendizaje más enfocado a largo plazo que a corto. La teoría aplica la enseñanza sugerida que se necesita a los alumnos, una secuencia de herramientas para que ellos mismos construyan y definan sus propios aprendizajes. Conforme a la teoría constructivista, una persona no se define tanto en el ámbito, sino por sus propiedades, destrezas y validez interna. En el aprendizaje cognitivista, en este se expone que por el cerebro contribuyen procesamientos nuevos e interpretativos de la información. Este aprendizaje tiene cambios discretos entre los diferentes sentidos del conocimiento, según los psicólogos cognitivos que definen la inteligencia como una habilidad de responder las incógnitas que se le aparecen en el presente. Para el proceso de aprendizaje, según la teoría conductista, nos dice que el proceso definido como el aumento de respuestas basadas en ordenadores que obtiene esfuerzos positivos. En el proceso se evidencia que el alumno comienza a estimular las respuestas y luego las selecciona. También ofrece otro proceso donde el estudiante guía su comportamiento, en el cual evita los castigos y consigue premios. Lo relevante en el aprendizaje es el cambio de conducta cuando un sujeto actúa por sí solo en diferentes situaciones y de esta manera se convierten en seres autodisciplinados. Para el proceso de aprendizaje de la teoría constructivista, define que para el alumno es muy importante conocer un contenido, seleccionarlo y organizar la información, representar los conceptos y los conocimientos en diferentes situaciones.
Relacionar lo aprendido con un nuevo material y enfatizar las interacciones. El aprendizaje no es pasivo ni objetivo, es subjetivo, porque cada persona lo va modificando a la luz de sus experiencias. Por ejemplo, dos personas tendrán una visión distinta sobre una misma cosa en base a las experiencias vividas previamente. El proceso de aprendizaje en la teoría cognitivista nos adquiere procesos epistemológicos, categorización y sistematización. Los niños adquieren habilidades teniendo en cuenta las presentaciones de imágenes mentales, donde resaltan el papel de la memoria como un papel cognitivista. También surgen procesos relacionados con la experiencia, la percepción, la memorización y el pensamiento ambiental verbal. En el rol del profesor en la teoría conductista es el docente protagonista en el eje del conocimiento que moldea los comportamientos de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, cumpliendo diferentes actores, como lo son el docente estimula y premia la memorización, la monitoriza el proceso y evalúa al estudiante, corrige los errores y tiene un papel directivo. Desarrolla una serie de estrategias de contingencia. Rol del profesor, según la teoría constructivista, nos dice que al docente se le ha asignado papeles de las diferentes perspectivas pedagógicas como transmisor de conocimientos, preceptor, guía del proceso de aprendizaje, enseñar a pensar, enseñar la base del pensar e investigador educativo. Marcela, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? En el rol del docente en la teoría cognitivista es organizar y desarrollar aprendizajes que fortalecen al alumno, se encargan de promover las estrategias cognitivas y motivadoras. El docente promociona mensajes positivos respecto al trabajo y el desarrollo de los estudiantes. El docente se centra en la organización de experiencias didácticas y de igual manera propone prácticas con retroalimentación para que la nueva información se asimile y se ajuste a la estructura cognitiva del alumno. Ya. En el rol del estudiante en la teoría conductivista, el alumno como sujeto de la educación, su finalidad es desarrollar procesos autónomos de pensamiento. Los estudiantes utilizan un proceso de modelo que es acción-reflexión, el alumno como receptor pasivo para aprender lo enseñado y activo para reproducir el conocimiento inducido. El estudiante debe trabajar en base a la repetición para trabajar y repetir lo requerido por el docente. El estudiante refleja interés por innovar algún tema. Rol del estudiante según la teoría constructivista. El alumno cumple el proceso de ser responsable de su propio proceso de aprendizaje, construir el conocimiento, aprender lo que el profesor les enseña. El alumno se centra en la actividad mental constructiva. Activo cuando lee y escucha. Pasivo y receptor del saber. Explorador, aprehensión cognitiva, enseñanza y producción. Rol del estudiante en la teoría cognitivista. El estudiante cumple con su aprendizaje. De esta manera se prepara para ser capaz de aprender y de hacer independiente cada que se enfrenta a una situación. El estudiante cumple con las actividades desarrolladas y emplea varias estrategias para la solución de los problemas.
Elabora esquemas mentales que relacionan nuevas informaciones con sus conocimientos previos. Fernanda, activa el micrófono, por favor. La interacción estudiante-profesor en la teoría conductista dice que las interacciones donde los estudiantes responden ante los estímulos ambientales. El alumno conductista depende de constante aprobación del profesor. Es un ente positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es pasivo. Es pasivo y no tiene una posición activa en el descubrimiento de sí mismo. Ahora sí tú. Bueno, interacciones estudiante-profesor, según la teoría constructivista, nos dice que la relación, perdón un momentico. Bueno, nos dice que la relación se fundamenta en la comunicación educativa, construyendo la personalidad del educando, proceso, enseñanza, aprendizaje, interacción social y actividades educativas. El ambiente es constructivista, ya que el aprendizaje es mutuo, siendo el docente guía y el estudiante como aprendiz. Se consideran importantes las emociones de los docentes y alumnos en los intercambios que se dan durante el aprendizaje. La interacción de estudiante-profesor en la teoría cognitivista basa en la interacción, que es un elemento básico en el proceso de aprendizaje, donde permite interactuar, compartir y observar al otro. Entre estos dos dan respuesta a las diferentes situaciones. En las TICs, ya que son tecnologías de información del conocimiento, utilizan la implementación de comunicación sincrónica para la interacción que llevan a cabo entre los docentes y los alumnos. Proceso de transferencia o mediación. La transferencia es el resultado de la generación y de la aplicación del conocimiento en las nuevas situaciones, y estas se transfieren por elementos comunes. El aprendizaje es un cambio de la forma de comportamiento en función de los cambios del entorno. El proceso de transferencia o mediación según la teoría constructivista. A diferencia de las teorías, la transferencia puede ser crítica en el ambiente del individuo para utilizar sus ideas. Brown et al. 1989. Los estudiantes tienen una enorme dificultad para transferir lo aprendido y acá se varían las transferencias. Puede facilitársele envolviendo a las personas en diferentes actividades. Teoría conductivista, proceso de transferencia o mediación. La transferencia cumple con la función de administrar la información en la memoria. Ocurre cuando el estudiante aplica el conocimiento en diferentes contextos. Los conocimientos no solo se almacenan en la memoria, sino también se deben usar con ayuda de las TIC. Se deben usar con ayuda de las TIC que aumenta el nivel de aprendizaje. A continuación pasaremos a la segunda parte de las 3 situaciones escolares. Bueno, para la primera situación escolar, tenemos que al acercarse la llegada del final del año, un docente se dispone a preparar la estrategia para evaluar los desempeños de los estudiantes de su clase asociados a 3 temas de asociados con una situación de aprendizaje con el objetivo de cambiar un poco los estándares de evaluación tradicionales centrados en el examen de conocimiento con preguntas de opción múltiple y única respuesta.
El docente ha diseñado la siguiente estrategia. Primero, pedirá a sus estudiantes que se organicen por grupos de trabajo. A cada grupo le entregará una pregunta de argumentación relacionada con cada uno de los 3 temas de evaluación, de modo que cada grupo tendrá 3 preguntas que responder. Posteriormente se brindará un tiempo de 15 minutos a cada grupo para que colaborativamente discuta, prepare y justifique sus respuestas con ejemplos de la vida diaria. Luego de esto, cada grupo contará con un tiempo de 5 minutos para presentar sus argumentos en torno a cada pregunta y posterior a ello, el resto de grupos también tendrá 5 minutos para discutir las respuestas emitidas. La calificación final de cada grupo será acordada por todos los grupos y tendrá en cuenta la autoevaluación realizada internamente en cada grupo. Las características son preparar estrategias para evaluar los desempeños de los estudiantes. Segunda, el docente domina la importancia del concepto del maestro. Los estudiantes siguen los pasos que el docente les brindó. Esto, como vemos, es una teoría conductista, ya que el docente es el eje del proceso de aprendizaje del estudiante. El docente evalúa el desempeño de los estudiantes. Y los alumnos pueden enfrentar nuevas situaciones que se pueden presentar en la vida cotidiana con una visión crítica en trabajo en equipo y autonomía. Situación número 2. En medio de un espacio de conversación matutino, 2 profesoras conversan en torno a la siguiente situación. Juana: estoy pensando en una estrategia para implementar en mi salón de clase que me permita evaluar el desempeño de mis estudiantes y generar motivación en ellos hacia su proceso de formación. Sandy: ¿qué tal si empleas el método de las caritas? A mí me funciona bastante bien. Juana: ¿cómo funciona ese método? Sandy: Cuando cuando se portan bien en clase y realizan sus deberes académicos adecuadamente y a tiempo, yo les doy caritas felices que luego pueden intercambiarse por más tiempo de recreo o de dibujo. Pero cuando se comportan mal o no cumplen con sus tareas, no les doy caritas e incluso les quito algunas que ya hayan guardado. Juana: ¿y te funciona? Sandy: por supuesto, la mayoría de las veces los mantiene controlados, hace que cumplan con sus deberes y a mí me pone ante ellos como una figura de autoridad. Es un método sencillo que te permite modificar y moldear la conducta de tus estudiantes controlando ciertos estímulos ambientales que pueden ser de interés para ellos o que les puede generar un castigo. Juana: y a la hora de trabajo en grupo, ¿cómo manejas esa estrategia? Sandy: bueno, en grupo es un poco más difícil de manejar, dado que al menos a mí me interesa saber, sobre todo, priorizar el aprendizaje individual. Y el trabajo en grupo no tendría cómo discriminar el aprendizaje de cada uno de los miembros. Sin embargo, creo que también podría funcionar si haces análisis individuales dentro de cada grupo. Teniendo en cuenta los aportes de cada compañero y las opiniones, en conclusión se sacaron 5 características. La docente le da premios por el buen comportamiento a cada niño y así los motiva para seguir mejorando. El docente organiza y desarrolla su clase de manera participativa, motivando a los estudiantes con mensajes positivos a que desarrollen sus tareas. Crea como estrategia teniendo en cuenta el mal comportamiento de algunos alumnos, quitando los premios otorgados anteriormente. Los docentes se apoyan entre sí para poder brindar una excelente formación, construyendo un ámbito, un ambiente
como alumnos. Como estrategia de que le comparte a Juana, donde el estímulo que tiene un significado es directo con la respuesta. El objetivo de dicha estrategia es moldear la conducta de sus alumnos según los comportamientos esperados. Teniendo en cuenta estas características, la teoría que vemos que es como más esta teoría sería la cognitivista. Tercera situación. Para desarrollar un tema específico ligado a su clase, un docente implementa la siguiente estrategia pedagógica para desarrollar un tema en particular. En primer lugar, ha enviado previamente a sus estudiantes unas lecturas asociadas al tema de la sesión. A cada estudiante le han pedido que, antes de comenzar la lectura, anoten una hoja en blanco aquellas ideas que se le vienen a la mente cuando piensa en el tema de la clase y que también ubique algunos conocimientos previos sobre dicho tema que se haya adquirido en otras asignaturas. Posteriormente, les ha pedido a los estudiantes que relacionen dichas ideas con experiencias previas y situaciones cotidianas que permitan entenderlas y ejemplificarlas de forma práctica en situaciones reales. Finalmente, les pide a los estudiantes que realicen una revisión detallada de las lecturas, identifiquen ideas centrales y construyan mentefactos conceptuales y cuadros comparativos que les permitan organizar dichas ideas y contribuyan a que se puedan identificar las relaciones lógicas y conceptuales que pueden haber en torno al tema central de aprendizaje. Las características que sacamos son: el docente implementa nuevas estrategias pedagógicas para que los estudiantes se les facilite su proceso de aprendizaje utilizando gráficos donde la organicen. Segundo, el docente como investigador educativo busca que los estudiantes utilicen la memorización de manera didáctica y implementando nuevos conocimientos a los estudiantes. Tercero, relacionan dichas ideas con experiencias previas y situaciones cotidianas que permitan extenderlas. Cuarto, los estudiantes relacionan dichas ideas con experiencias previas y situaciones cotidianas que permitan entenderlas y ejemplificarlas de forma práctica en situaciones reales. Y por último, se evidencia que el profesor tiene el rol de guía, donde deja que por medio de saberes previos y lectura los estudiantes construyan mapas con ideas principales, siendo este autónomo capaz de llegar a una conclusión por sí solo. La teoría que escogimos para esta situación fue el constructivismo, ya que el docente le brinda a los estudiantes herramientas para que ellos sean capaces de experimentar y construir su propio conocimiento. Muchas gracias.